voy a comenzar el siguiente sermón sobre los santos evangelios. Entramos en el Nuevo Testamento y hacer un resumen de todos los evangelios, ya no hablar de una parábola o de una determinada enseñanza de Jesús, sino de todos los santos evangelios. Es realmente difícil. ¿Cómo resumir las palabras de Jesús, sus hechos, durante 3 años de vida pública y durante toda su vida? Bueno, lo primero de todo, si hubiera que sintetizar qué es el Evangelio, yo diría que es un nuevo Edén. Hemos llegado al centro de la Biblia, donde se nos da el Evangelio, que significa buena noticia. Evangelion en griego significa buena noticia. Y es una buena noticia que también se puede sintetizar en estas palabras que le dijo Jesús. Decía Jesús: el que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva. En cierto modo, esto es el Evangelio. Esto es lo que se pretende con el Evangelio. Son unos libros situados en el centro de la Biblia, unos libros 4 de los que emanan ríos de gracia, ríos de agua viva. Dice el capítulo 2 del Génesis: de la tierra el Señor Dios hizo crecer cada árbol que es agradable a la vista y bueno para comer. El árbol de la vida también estaba en la mitad del jardín. Es decir, es un jardín en el que alimentamos no el cuerpo, sino el alma. Es un jardín agradable a la vista, que nutre nuestro espíritu, donde se está bien. En el pecado, al final se está mal. En el pecado, al final, también en el medio, en cierto modo, porque sí, hay algo que recibimos que nos parecía muy placentero, sea lo que sea el poder, sea la codicia, pero está amargado porque está fuera del orden divino. Entonces, en el pecado hay mal, pero hay mal y además insatisfacción. En los santos evangelios, más que unos libros, debemos estar en ellos. Nos metemos en los evangelios como un jardín que lo recorremos, nos alimentamos y finalmente, si queremos, se nos concede vivir en ese jardín. No es leer, es vivir. Aprendemos de las palabras de Jesús para vivirlo. Y en esa vida nuestra recibimos la vida de Jesús también a través de los sacramentos. Los 4 evangelios como una región para recorrer, para transitar, para morar, para pasear con Jesús. En el jardín del Edén, nuestros primeros padres paseaban con Dios.
en este nuevo jardín del Edén acompañamos a Jesús. Y estamos en compañía de los apóstoles y de otros personajes, porque cuando yo leo el Evangelio muchas veces pido a la persona que aparece allí, aunque no esté canonizada, que si está en el cielo, pues interceda por mí. Si leo el pasaje de la hemorroísa, pues le pido a la hemorroísa. Si leo el pasaje de Zaqueo, pues le pido a Zaqueo. No estamos solos, Jesús y el alma. Están en ese Evangelio todos los personajes del Evangelio, más, aunque estén invisibles en esas páginas, todos los santos a los que podemos pedir intercesión. Mientras leemos el Evangelio podemos pedir intercesión a la Virgen María, por supuesto, a nuestros familiares difuntos, a los santos de la Iglesia. Es un jardín en el que estamos con tantos cuantos como llamemos para que nos acompañen en ese recorrido. Y hay muchos árboles. Vemos el ejemplo de tantos hombres buenos y santos, pero en medio el árbol de la vida. El jardín del Edén, en cierto modo, es el marco para el árbol de la vida. Aunque también se dice en Génesis 2, el árbol de la vida estaba en la mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. También en los evangelios está el mal. Y no un poco de mal, sino mucho mal y muy intenso. Y también hay una serpiente que, como en el paraíso, se mueve. El diablo también está en los evangelios. Y allí donde se predique el evangelio, también habrá que predicar el mal que ocurrió. Es una predicación acerca del bien y del mal. En este nuevo Edén están los dos árboles. Y dice el capítulo 2 del Génesis, un río fluía en el Edén para regar el jardín. Y de allí se dividía y llegaba a ser 4 ramas. Ese río de agua viva es Cristo. Pero en la Biblia se divide a través de 4 ramas que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un único río, pero 4 ramas de las que bebemos. 4 ramas que riegan la iglesia. La gente ve series de televisión, lee novelas que muchas veces no valen nada, etc. Podrían estar en este jardín, siempre que quieran. Pero bueno, somos libres para hacer lo que queramos con nuestro tiempo y nuestra vida. Otro aspecto interesante que quería yo reflexionar acerca del Evangelio en general, en este sermón, es el tema de la inspiración. La palabra de Jesús era tan grande que la inspiración debió estar en la medida del tesoro que los que escribieron los evangelios tenían entre manos. Me explico. ¿De qué hubiera servido que Jesús hubiera explicado las cosas más sublimes sobre el cielo, las cosas más profundas de la teología, nos hubiera explicado de forma pura lo que quería nuestro Padre que hiciéramos, la moral, los mismos hechos de Jesús con todos sus matices? ¿De qué hubiera servido toda esa acción y palabra de Jesús si después los que lo ponen por escrito lo empequeñecen, se les olvidan cosas esenciales, las entienden mal? Por eso la inspiración estuvo a la medida del tesoro que tenían entre sus manos. Hay un cuadro
que me gusta mucho de Caravaggio, se titula El cuadro de Mateo y el ángel, y aparece San Mateo, que está escribiendo el Evangelio, pero no lo hace sentado, lo hace como inclinado hacia el texto, y la banqueta que tiene, en vez de sentarse, apoya una rodilla como si estuviera medio arrodillado. Escribe, digámoslo así, de rodillas. Y en un momento dado mira a lo alto, como pidiendo a Dios que le ayude. Y por detrás se acerca un ángel que hace este gesto. Le dice, esto, acuérdate de este pequeño detalle. Efectivamente, los que escribieron los evangelios tuvieron esa ayuda de los ángeles, de los que estaban en el cielo, del Espíritu Santo mismo. De manera que en los evangelios quedó solo lo que Dios quería y del modo que Dios quería. Yo ahora estoy haciendo en este sermón un resumen de los 4 evangelios. O estoy fijándome, más que un resumen, no, perdón, estoy fijándome en los 4 evangelios. Pues bien, ellos tuvieron que hacer algo parecido, tuvieron que hacer un resumen de la vida de Jesús. Era una labor más allá de las fuerzas humanas. Siempre se hubiera hecho mal, de forma imperfecta. Dios les ayudó, la inspiración. Hay 4 evangelios porque Dios quiso. Fijémonos también en un detalle. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia, es una enseñanza tan generosa de Dios para los hombres. Pero Dios sabía que los hombres tienen poco tiempo, que son muy tacaños con el tiempo dedicado a instruir su alma. Entonces dijo, bueno, bastará con que lean el Evangelio. Es verdad que les doy más, pero que se centren en lo esencial. Y el Evangelio no es largo. Ahora bien, Dios sabía la debilidad de los hombres, y entonces dijo Dios, no, incluso que lean, si no quieren emplear tanto tiempo, porque son débiles, no todo el Evangelio, sino una 4ª parte. Y cada uno de los 4 evangelios es el resumen de todo el Evangelio. Basta con leer uno de los 4 evangelios para tener una visión completa, total, de lo que fue la vida, los hechos, lo que dijo Jesús. Fijaos qué fácil nos lo pone. Sin embargo, incluso con tantas facilidades al hombre le cuesta. Tan importantes son los hechos de este centro de la Biblia que se nos dan 4 versiones de los mismos hechos. El primero, el Evangelio de Mateo, el primero que aparece en la Biblia, hay una frase de Ireneo en su libro contra las herejías que dice, Mateo también produjo un evangelio escrito entre los hebreos. Este es un hecho del que hablan más padres de la Iglesia, que el primer evangelio fue escrito en hebreo. El segundo evangelio, muy primitivo, sencillo, quizás fue el primero en ser escrito, tampoco hay seguridad, no hay seguridad. Es el de Marcos. Pero también hay santos padres en los primeros siglos que dicen, Marcos tenía a su lado a Pedro. Con lo cual, ese Evangelio de Marcos, en cierto modo, se podría llamar Evangelio de Pedro. ¿Por qué no se llama así? Porque fue una obra colectiva. No fue la obra solo de Pedro. Marcos fue el encargado, mientras Pedro trabajaba, su trabajo fue ese, hablar con todos, reunirlos a veces,
tomar los textos que ya estuvieran escritos, volvérselos a presentar. Fue una obra colectiva. Toda la comunidad, todos los que estaban allí, que habían escuchado y visto a Jesús, intervinieron, pudieron intervenir. Por eso se llama sabiamente Evangelio de Marcos, pero Pedro estaba detrás. El Evangelio de Lucas, la presencia de Lucas en Roma con el apóstol Pablo, hacia el final de su vida, la de Pablo, está atestiguada por 2 Timoteo 4:11, donde dice: solo Lucas está conmigo. Si hemos dicho antes eso de Marcos respecto a Pedro, podríamos decir lo mismo, tal vez, de Lucas respecto a Pablo. Detrás del Evangelio de Lucas está Pablo. Pero no sería justo para nada decir que es la obra, es el Evangelio de Pablo, porque quizás ya estaba muy escrito cuando estaban juntos y porque fue también una obra colectiva. Dice el capítulo 1 de Lucas: ya que muchos han tomado la tarea de establecer un relato ordenado de los hechos que han sido cumplidos entre nosotros, tal como ellos nos lo entregaron por aquellos que desde el principio fueron testigos y sirvientes de la palabra, yo también he decidido, después de investigar todo cuidadosamente desde el mismo comienzo, escribir un relato ordenado para ti, excelente Teófilo. Fijaos, ya que muchos han tomado la tarea de hacer un relato ordenado de los hechos. O sea, Lucas tenía ya varios escritos previos. Expresamente lo dice. Lucas tomará todos esos textos fragmentarios y los reunirá en su Evangelio, con mucha oración, pidiéndole al Espíritu Santo que le ayudara, con la ayuda posiblemente de San Pablo o de otros apóstoles, si todavía no estaba con San Pablo. Por último, como colofón a estos 3 evangelios, el cuarto es el de Juan. No fue por casualidad que los evangelios no los escribieran apóstoles. Dios quiso con esto expresar que aunque uno fuera el escritor, eran obras de la comunidad. Y por eso aparecen allí Lucas y Marcos. Mateo sí que era apóstol. Pero Juan es el digno colofón de estos evangelios. Un apóstol pone el punto final. Hay que decir que al lado de Juan estaba María. Este evangelio podríamos decir que también es el evangelio de María. ¿Cuánta parte tendrá ella en esto? ¿Cuántas cosas le contaría de hechos en los que no había ningún apóstol ni ningún discípulo? Solo lo sabía ella y San José. Los 4 evangelios se dispusieron de esta manera porque Dios quiso. Lo normal hubiera sido: hagamos un evangelio unificado. Cuando ya estaban los 4, alguien podría haber dicho: vamos a unificar, a poner de acuerdo. Pero ellos, con la acción de Dios, claro, dijeron: no. Han sido escritos en 4 lugares distintos por testigos distintos. Esta es la prueba también de que las cosas fueron así, y así ha quedado la prueba hasta nuestros tiempos. Evidentemente, si hubiéramos procedido de un modo humano, lo hubiéramos unificado. Pero Dios quiso que las cosas fueran de este modo, para que en toda la historia que iba a venir después quedara claro: mirad, las cosas fueron exactamente así.
Hay detalles que parecen no coincidir, nunca se contradice, pero si hubieran querido poner un poco de acuerdo las cosas, ciertos pequeños detalles hubieran unificado. Bien, un último punto. ¿Cómo resumir el contenido del Evangelio? Hemos hablado de que es un jardín del Edén, hemos hablado de por qué hay 4 evangelios y no uno, pero ahora vamos al contenido. Después de darle vueltas, me he dado cuenta de que hay 3 pasajes muy interesantes para explicarnos qué es el Santo Evangelio. Los que oramos la liturgia de las horas conocemos, se llama el Benedictus, el Magnificat y el Nunc Dimittis. El Benedictus es en un momento de exaltación en que vino el Espíritu Santo a un sacerdote del templo, Zacarías, y dijo las palabras que recitamos nosotros todos los días al amanecer, los sacerdotes, las religiosas, el clero y los laicos del mundo que quieran. Está en Lucas 1, 68 hasta el 79. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha mirado favorablemente a su pueblo y los ha redimido. Él ha levantado un poderoso Salvador para nosotros en la casa de su siervo David. Interrumpo aquí. La idea esencial de todo este Benedictus es la salvación. Que mira a su pueblo y lo redimió, que ha levantado un Salvador, que seríamos salvados de nuestros enemigos, porque Él ha mostrado misericordia, la misericordia que prometió a nuestros antepasados, para concedernos que, siendo rescatados de las manos de nuestros enemigos, la idea del Benedictus es la salvación. El Evangelio es salvación. Y hay un versículo, el 75, en el Benedictus, que creo que también nos da mucha luz acerca de lo que es el Evangelio, para que le pudiéramos servir a Él sin temor, en santidad y rectitud delante de Él todos nuestros días. Jesús viene al mundo para que pudiéramos servir a Dios sin temor de nuestros enemigos, que ahora nuestros enemigos son los enemigos del alma. Ya no tenemos, por lo menos no queremos tener enemigos materiales. Ya la tierra prometida no es una tierra que está en un lugar concreto del mundo. La tierra prometida es el Evangelio. Allí hemos entrado. Y le queremos servir. Dios quiere que lo hagamos en santidad y rectitud. Muchas veces se traduce por justicia, en santidad y justicia, pero la palabra justicia aquí es el justo, es el modo abstracto de referirse a la cualidad del justo. Rectitud de la moral, de seguir los mandamientos, de hacer lo que Dios nos mande. Y de ahí viene la santidad. Dios, por la gracia, en el bautismo nos santifica y las semillas del bautismo se van desarrollando, como en esa parábola en que sale el sembrador, se va desarrollando para servirle en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días, delante de Él, la presencia de Dios, estar con Dios siempre en este mundo. También se dice al final del Benedictus que lo dice de San Juan Bautista, pero se puede referir después a Jesús y a todos los apóstoles, para dar el conocimiento de salvación a su pueblo. Es verdad, lo comenzó San Juan Bautista, pero ya lo continuaría en su plenitud Jesús
y se lo encomendaría después a los apóstoles. Dar conocimiento de salvación para el perdón de sus pecados, por la entrañable o tierna misericordia de nuestro Dios. El amanecer de lo alto romperá sobre nosotros para dar luz a aquellos que se sientan en tinieblas y en la sombra de la muerte. Y el último versículo, y esto es el Evangelio, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Las palabras de Jesús son la paz. Es lo que Él dijo. Por sus frutos los conoceréis. El pecado da unos frutos. Y seguir esta palabra que reconocemos en nuestro corazón que es la verdadera, da otros frutos. El siguiente, digámoslo así, resumen de la esencia del Evangelio es el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Las palabras de la Virgen María. Porque ha mirado con favor a la bajeza de su sierva. Fijaos en que la idea esencial del Magnificat, si lo leéis una y otra vez, es la misericordia. La misericordia para la salvación. Tiene misericordia y nos salva. Ya habíamos dicho que el Benedictus, la idea de salvación, es la idea que más se repite continuamente. Aquí es de la misericordia que lleva a la salvación. Es también la salvación, pero a través de la misericordia. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado con favor. Ha mostrado fuerza con su brazo. Ha derribado de sus tronos a los poderosos y ha levantado a los humildes. Él ha llenado a los hambrientos con buenas cosas. Él ha auxiliado a su siervo Israel en recuerdo de su misericordia. La salvación, cuando ayuda al pobre, al que tiene hambre, cuando incluso derriba a los poderosos, todo es para dar la salvación a los suyos. La última parte, que es un poco ese resumen de la esencia, es el Nunc Dimittis. Ocurrirá en el templo. Si la primera parte, el Benedictus, era un sacerdote del templo, ahora ocurre en el templo. Y la idea central es también la salvación, pero en este caso con un detalle: salvación que es luz. Ahora, Señor, dirá, no me sale ahora el nombre del Nunc Dimittis, quien lo dijo, pero bueno, el que estaba allí en el templo, Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo marcharse en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en la presencia de todos los pueblos, una luz para revelación de los gentiles y para la gloria de tu pueblo Israel. La salvación, pero como luz, una luz para la revelación de los gentiles o de los pueblos. Estos tres cantos, la Iglesia los canta todos los días en sus monasterios, abadías, prioratos, en las catedrales, los sacerdotes en sus iglesias y laicos también. Ahí está la esencia del Evangelio. Es decir, después se nos contarán parábolas o se curará a ciegos o a leprosos. ¿Pero eso para qué? Para esto, para que le sirvamos en santidad y justicia delante de Él, para que entendamos que nos ha salvado por su misericordia, como dirá María en el Magnificat,
porque su salvación es luz, nos dirá Simeón. También hay un versículo al que me quiero referir que nos ayuda a ver cuál es el fin de todo el Evangelio. Porque Dios tanto amó al mundo que dio a su único Hijo, para que cualquiera que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La vida eterna. El Evangelio, las palabras de Jesús son vida eterna. Lo que hizo fue vida para darnos la vida eterna, para dar la vida eterna a los que le estaban viendo. Cierto que curaba a esa persona que tenía un problema a lo mejor de estómago, otro que tenía un problema muy grave en el hombro, otro que cojeaba, toda la vida cojeando, pero lo que buscaba era dar la vida eterna. Fuera con los hechos o con lo que fuera, la vida eterna. Y no solo eso, no solamente que sus almas eternamente estuvieran con Dios, sino también que ya aquí en la tierra fluyeran esas aguas vivas que transforman la existencia de los hombres y les dan felicidad, gozo y paz, para que tengan vida eterna. Una vida que ya empieza aquí a vivificarnos. Lo digo siempre con un poco de... porque tendríamos que ser más transformados por Jesús. Pero bueno, mientras tengamos vida, tenemos esperanza de lograrlo más y más. Otro texto que también al hablar de cómo resumir el Evangelio no puedo dejar de mencionar es que en el último Evangelio, el colofón de los otros tres, se comienza con un prólogo, lo que se ha llamado el prólogo, que nos recuerda totalmente al prólogo del Génesis. En ese prólogo de San Juan, tan conocido, no lo voy a leer, al fin y al cabo esto es un resumen de todo, San Juan escribirá: porque de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. El Evangelio es gracia sobre gracia. Continúa San Juan: la ley en verdad fue dada a través de Moisés, la gracia y la verdad vinieron a través de de Jesucristo. Jesús el ungido. Cristo es lo que significa. Ninguno ha visto nunca a Dios. Es Dios el único Hijo, el que está cerca del corazón del Padre, el que lo ha hecho conocer. Jesús, nos dice el prólogo, por lo tanto, nos hace conocer al Padre. Y dándonos a conocer al Padre, nos da la gracia y la verdad. Dice San Juan: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de todos los pueblos. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Jesús es luz pura, no ya una preparación para la luz como en la época de Moisés. Las palabras y hechos de Jesús son la luz que brilla en las tinieblas. Los hechos de Jesús también son enseñanza. Unas veces nos habla con palabras, otras veces nos está hablando con hechos. Por eso en esos 4 evangelistas hay una mezcla de hechos y palabras. Y eso es lo que brilla en las tinieblas. La gente se siente tan a veces desmoralizada, triste, se siente en tinieblas, están en tinieblas. Y ahí está la luz. Toma y lee
le digo a tanta gente que me viene a consultar: padre, estoy tan triste, no tengo ilusión, mire lo que me ha pasado. Lee el Evangelio. Incluso algunos me dicen: pero padre, es que no tengo fe. Tú busca a Dios con humildad leyendo. Y entonces ya verás como si lo haces por buscar a Dios, vas a encontrarlo en esas páginas. Lo vas a encontrar estando con Jesús. Tú solo vas a leer, pero no te preocupes que va a venir la gracia. Pero a todos, dice San Juan, los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio poder. Esto es importante. ¿Qué nos va a decir Juan ahora? ¿Para qué nos dio poder si recibimos a Jesús y creemos en su nombre? Dice, les dio poder para llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que ambicionar en esta vida. Llegar a ser hijos de Dios. La gente a veces, y con toda razón, porque lo pasan muy mal, me vienen pidiendo ayuda, porque no tienen trabajo, dinero o salud, o les ha dejado el marido. Sí, yo les escucho y les ayudo en lo que puedo, pero lo esencial es que lleguen a ser hijos de Dios. Siempre ponemos toda nuestra ilusión en las cosas de este mundo. En lo que puedo les ayudo. En lo que puedo les ayudo. ¿Cuántas veces con la oración de una comunidad, lo he visto, ha venido la salud física? ¿Cuántas veces ha venido gente a pedir ayuda y con misas, rezando, pidiéndole a Dios? Al cabo de un tiempo me vienen a ver y me dicen: padre, se ha solucionado mi problema. Qué mal lo pasé. Todo eso está muy bien, pero lo importante es que lleguemos a ser hijos de Dios. Llegar a ser hijos de Dios, para caminar ante Él en santidad y rectitud todos los días de nuestra vida. Y dice San Juan, es lo último que voy a mencionar de su precioso prólogo, que es para ser meditado palabra por palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Esa parte de la Biblia a la que me estoy refiriendo de Él se concreta también en estas palabras: hemos visto su gloria. Alguien me dirá: padre, pero eso ocurrió hace 2000 años. Usted no lo ha visto. Es verdad. No lo vi físicamente allí en ese momento porque no estaba. Pero por la gracia que viene de lo alto, leyendo estas palabras, meditándolas, llevándolas a la oración, es como si lo hubiera visto. Eso es un milagro. Uno está tan seguro de esos milagros como si los hubiera visto. Yo nunca he visto el rostro de Jesús, no he tenido ninguna visión ni siquiera. Sin embargo, desde el principio, cuando era un jovencísimo seminarista, me imaginaba el rostro de Jesús, y en ese rostro veía la bondad, la luz del mundo, el Salvador de mi alma, para ser feliz. No era en ese momento infeliz, antes de mi conversión, no era infeliz, pero verdaderamente Jesús trajo a mi vida una felicidad totalmente distinta de la felicidad natural que tenía un adolescente hasta entonces. Cuando uno es joven y la vida se abre ante uno, la primavera de la vida, es todo tan bello, pero no tiene nada que ver con la felicidad
que tuve cuando entré al seminario. Nada que ver la felicidad natural con la sobrenatural. Y entonces yo leía el Evangelio, que es el centro de mi fe, el centro de la palabra de Dios, lo que trato de vivir. Y el rostro de Jesús, aunque no lo vi, sabía cuál era. No me resultaba fácil imaginarlo. Lo intenté tantas veces, pero no lo lograba. Es como si hubiera un velo y me lo imaginaba y decía, no, este tampoco. Pero de un modo difuso, quizás sin mirarlo cara a cara, pero sí que sabía cómo era el rostro de Jesús. Y ese rostro es la explicación del Evangelio. Por eso la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria del único Hijo de Dios, del Padre, perdón. La gloria del único Hijo del Padre. Sí, la he visto. Y eso que viví a finales del siglo XX cuando era seminarista y ahora en el siglo XXI. Pues la he visto. Con los ojos de la fe, con total seguridad. La gloria del único Hijo del Padre, llena de gracia y verdad. Después escuchaba a otros autores de libros, políticos, literatos, pero allí no estaba la verdad, con mayúscula. Podía haber partes de verdad, y menos la gracia. Porque cuando uno lee las palabras con los hechos de Jesús, uno dice, esto es la verdad, pero además viene una gracia al alma. Uno lo nota. Aquí está el verdadero camino. Ahora bien, dejando ya esto, hay que decir una cosa que de pronto aparece en el Evangelio, después de haber visto cómo curaba, cómo expulsaba demonios, cómo predicaba, cómo tenía poder sobre las tormentas, multiplicaba los panes, podía caminar sobre... El corazón del Evangelio. Hemos dicho que el Evangelio es el corazón de toda la Biblia, el centro de todas las Escrituras. Pues dentro del Evangelio hay un corazón. Y ese corazón es la cruz de Cristo. La cruz inseparable de su sepulcro y resurrección. El Evangelio tiene un centro. Él mismo es centro. Pero solo entendemos la cruz y su resurrección, siempre que hable de cruz, forma una unidad con su resurrección. Hay que entender que solo se entiende la cruz después de haber acompañado a Jesús esos 3 años. Solo se entiende después de haberle escuchado y visto lo que hacía. Esa cruz y el sepulcro en que resucitará, eso es el memorial de la celebración eucarística. Digo memorial, ¿por qué? Vamos a ver. Porque la misa es la memoria, el recuerdo diario para los que vamos a misa todos los días de estas páginas del Evangelio. Su muerte, su pasión, su colocarle en la cruz, su resurrección. No solo es la presencia de Jesús, es el recuerdo de estos hechos. Presencia de Jesús, pero bajo este aspecto. Hay unas palabras que para mí también son el centro del Evangelio, y no estoy poniendo varios centros, ahora lo voy a explicar. Son esas palabras maravillosas
cuando dice Jesús, esto es mi cuerpo. Recuerda estas palabras, esto es. ¿Recuerdan aquellas palabras que le dijo a Moisés? Yo soy el que soy. El verbo ser, yo soy el que soy. Pues bien, el que dice yo soy, dice yo soy esto, este cuerpo, este pan. Yo soy este pan, yo entero, Cristo entero, estoy en este cuerpo, en este pan, perdón. Y podría haber habido solamente el pan, pero Jesús quiso hacer memorial de su sufrimiento en la pasión, de toda la sangre que derramó. Quiso que nos acordáramos de cada una de las gotas que derramó por nuestra salvación. Y aunque Cristo ya estaba en el pan, quiso que hubiera la especie también de vino. Y dijo, este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la nueva y eterna alianza, etc. Es decir, en la presencia eucarística, Jesús quiso que quedara el memorial de su pasión. La misa no es un mero recuerdo de Jesús, es la presencia eucarística, real, corporal, de Jesús sobre el altar. Pero quiso que en esa presencia hubiera dos especies, para que siempre se recordara su pasión y después su resurrección. Porque hay un momento de la misa en que se vuelve a mezclar el cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre, cuando se dividen, eso es signo de muerte. Cuando se unen es signo de que ha resucitado. Hay un momento de la misa en que el sacerdote mezcla el cuerpo y la sangre de Cristo, la conmixtio, mientras dice una fórmula, una oración. Muchas cosas se dicen en el Evangelio, pero claro, las palabras, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, son palabras que siguen tan presentes como ese día que se dijeron. A la hemorroísa la curó en un momento dado, a tal cojo le curó en un momento dado y fue este cojo. Cuando multiplicó los panes y los peces fue en este momento. Pero esto es mi cuerpo. Son palabras del Evangelio cuyo eco continúa actualmente exactamente igual que entonces. Lo que ocurrió sobre la mesa de la última cena es lo mismo que ocurre. Y además, bajo dos especies, la pasión de Cristo. Por eso, en cierto modo, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, y la otra fórmula, eso es el centro, porque allí está simbolizada también la muerte y resurrección de Cristo. Es cierto que el centro del Evangelio es la cruz y resurrección, pero ese hecho histórico único ocurrió una sola vez, se actualiza hoy cuando vaya a decir misa sobre el altar, gracias a esas palabras de oro, de oro. Yo en el misal he puesto pan de oro, porque me he hecho un misal grande, he impreso las palabras de la consagración en letras bien grandes y bonitas, y le he puesto pan de oro y dibujos y cosas. Es el Evangelio, no solamente leído, sino el Evangelio que produce el milagro hoy. El Evangelio presente, iba a decir el Evangelio vivo,
Cristo es el Evangelio y Cristo está vivo sobre el altar después de la fórmula de la transustanciación. Por eso, para mí el Evangelio tiene este centro maravilloso que es música para mis oídos. Esto es mi cuerpo, etc. Este es el cáliz de mi sangre, etc. Digo etcétera porque dice más cosas. Sangre de la nueva y eterna alianza que será derramada. Cada palabra hay que meditarla, no me voy a detener allí porque se podría hacer todo un sermón sobre la consagración. La consagración, centro del Evangelio, porque en cierto modo es la muerte y resurrección de Cristo, es palabra viva, presente, actuante sobre el altar de la iglesia donde voy. He dicho tantas veces, leer el Evangelio. Bueno, sí, pero es que porque leo el Evangelio, puedo estar con Jesús a través de la Eucaristía. Porque le escucho, porque le sigo en sus páginas, puedo estar con Él. Esta tarde, cuando celebre la misa. Vamos a ver cómo va de batería la grabadora. Bien. No estoy leyendo cosas pasadas. Estoy en esta parte concretamente. Estoy viviendo esa parte del Evangelio. La de la última cena. La de la pasión. La sangre que hay en el cáliz es la misma sangre, sustancialmente, que la que se derramó cuando le ataron a la columna en la flagelación. Toda la sangre de Cristo está en ese cáliz. Por poquito vino que haya. Pero ahí está toda la sangre y todo Cristo en la especie del vino consagrado. Y antes he hablado de la gracia. Al leer el Evangelio, la gracia, esta es la verdad. Y tiene uno ánimos para seguir. Bueno, pues en esta parte del Evangelio, que en el fondo es la misa, allí ya sí que la gracia para mí es desbordante. Es desbordante. Es empezar la misa y conforme nos vamos introduciendo más y más y más hacia la transustanciación, es como el sacerdote que se iba metiendo en el templo. El Evangelio, ese centro de la Biblia, en su centro está la misa. Y la misa es estar en el Calvario y delante de la losa de la resurrección, cosa que no pudieron estar los apóstoles. Estaban encerrados y escondidos en una casa. Yo creo que aquí voy a acabar el sermón, donde creo que hemos visto que el Evangelio no son solamente enseñanzas o relatos de cosas que pasaron. Es algo real, presente, vivificante, sobre el altar. El Evangelio está sobre las palabras del Evangelio obrando, están sobre los manteles de la ara en la que alabaré a Dios. Para, por supuesto, comprender más lo que tengo en la patena y en el cáliz, necesito leer el Evangelio. Para comprender lo que Él quiere de mí, necesito meditar cada palabra, imaginarme que estoy allí sentado sobre la hierba escuchando las bienaventuranzas o viendo lo que hacía con la gente. Todos nosotros, todos nosotros que tratamos de vivir de la palabra de Dios, es verdad que esto es como la fuente
por antonomasia, situada en el centro de la Biblia. Todo lo anterior ha sido preparación. Y todo lo que venga después en el Nuevo Testamento es glosa de esta parte central. ¡Ojo! Todo lo anterior no es que sea poco importante, ni mucho menos, porque Dios es tan sabio que Él mismo está presente ahí, Jesús mismo, la Trinidad está presente en las páginas del Antiguo Testamento. Y donde se nos hable de las cosas que aparentemente son más materiales, en el fondo es una gran parábola de lo espiritual. Con lo cual, una vez que uno ha leído el Evangelio, y lo conoce bien, y lo ha meditado bien, le puede pedir al Espíritu Santo, dame ahora a leer todo el Antiguo Testamento bajo la luz del Evangelio, bajo la mirada del Nuevo Testamento. Y entonces se abren unos tesoros de sabiduría para ir más a Jesús, para amar más a Dios, impresionantes. Nos encontramos con que hasta la última palabra del Antiguo Testamento, en el fondo, nos está hablando del Nuevo Testamento, pero era una parábola que no entendíamos hasta escuchar a Jesús. Es escuchando a Jesús cuando, como los apóstoles maestros, no lo hemos entendido y Jesús se lo explicaba. Es después de escuchar a Él, al Mesías, cuando de pronto todo desde el capítulo 1 de Génesis, la marcha por el desierto, Sansón, David, Nehemías, Jesús ben Sirá, Sofonías, todo en el fondo nos hablaba del Nuevo Testamento. Y de un modo bellísimo, tan profundo, que sí, el Antiguo Testamento es preparación, pero es que Dios está tan presente en un lado como en otro. Es el mismo autor. No es que, bueno, lo importante es esto, lo otro simplemente tiene un interés histórico. No, es el mismo autor, que después de habernos explicado todo, en el Nuevo Testamento dice, bueno, y ahora leed el Antiguo Testamento y vais a comprender mejor el Nuevo Testamento. Es magistral, es magistral. Cuando se conoce bien el Nuevo Testamento, es el momento de escuchar la explicación del Nuevo Testamento que se hace en el Antiguo. No tiene menos profundidad. No tiene menos profundidad que el Nuevo. Y el resto del Nuevo Testamento, después del Evangelio, lo que podríamos llamar los escritos apostólicos, son una glosa, una larga glosa de los 4 Evangelios. La teología que se desprende de los Evangelios, la moral, y todos esos escritos apostólicos. En el fondo es como si Jesús se sentara y dijera, siéntate aquí, discípulo, te voy a explicar cosas sobre la gracia, sobre la fe, sobre los sacramentos, sobre la Iglesia, sobre la Trinidad. Siéntate, voy a hablarte mucho, voy a ser generoso. Maestro, háblanos, le decían los apóstoles. Enséñanos. Pues es lo que hacen en los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. Es Jesús a través de los que lo escriben, pero Jesús es el Espíritu Santo, es el Padre con ellos el que nos habla. Con lo cual, es verdad que los Evangelios son el centro de la Biblia, pero no es que lo que sigue después en el Nuevo Testamento ya sea mucho menos importante. No. Es Jesús el que nos enseña. Es Jesús que nos quiere hablar más.
pero no podía hacerlo con aquellos pobres hombres sin instrucción, empezar a estar una hora entera hablando, como hace San Pablo, sobre la gracia, el destino del hombre, el destino conocido eternamente por Dios, sobre lo que significa que la divinidad mora en la corporalidad, etcétera, etcétera, etcétera. No podía, no lo hubieran entendido. Ya tenían mucho con las parábolas. Entonces Jesús deja ese vino maravilloso de la teología para el resto del Nuevo Testamento. No exagero cuando digo que es Jesús a través de Pablo que nos habla, o a través de Juan, o a través de Pedro. Porque en el Apocalipsis Jesús mismo va a decir que eso es una revelación de Jesús para la Iglesia. Jesús, el profeta que revela cosas. Jesús que envía 7 cartas a 7 iglesias de la zona del Asia Menor. Jesús dijo cosas en el Evangelio, pues dice cosas él directamente en el Apocalipsis. Se lo dice a San Juan, que escriba, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de... y les dice cosas concretas. Jesús que habla como el que gobierna sus comunidades. Apasionante, apasionante. Jesús que habla en general, a veces en Mateo o en Juan, y el Jesús de las 7 cartas del Apocalipsis que concretamente da instrucciones a una comunidad. Allí vemos a otro Jesús distinto del maestro que habla como en el libro de la sabiduría o en el libro del eclesiástico. Bueno, me detengo aquí. Para mí como sacerdote es maravilloso poder explicar sermón tras sermón en las misas todos los pequeños aspectos del Evangelio, todos sus detalles, la grandeza de cada una de sus parábolas, ver qué había detrás de cada curación, de cada hecho milagroso. Y he visto cómo las palabras de la predicación, las palabras de Jesús a través de un pobre hombre humano, limitadísimo, hace que los corazones ardan, se transformen. Acabo este sermón con el deseo de todos los que me escuchéis, de que dediquéis un tiempo a la Escritura. No digo siempre al Evangelio, porque después de lo que he dicho, podéis leer la explicación del Evangelio, la glosa, la profundización, que es todo el resto del Nuevo Testamento. Y también podéis leer todo lo que es el Antiguo Testamento, que también es la Trinidad la que os está hablando. Es el mismo autor, por eso no podemos decir que no tenga mucha importancia. Es el mismo autor. Leed la palabra de Dios, vivid de la palabra de Dios, santificaos ya por el mero hecho de leer, recordar esos versículos, alabar a Dios a través de esos versículos, pedirle perdón a través de ellos y sobre todo tratar de ponerlos por obra. Y entonces vuestras vidas serán como las de un árbol verde que da fruto aquí en la tierra. Tendréis un agua viva en vuestro corazón y veréis cómo, con gran pena, otros hombres siempre están tristes, enfadados, agresivos, llenos de ambición, tratan mal a su mujer, tratan mal a sus hijos, a los compañeros de trabajo, están desencantados de la vida, el don del tiempo, que es un tesoro, pues están desencantados
porque son hombres que no tienen esas aguas vivas. Y entonces el hombre sin Dios pues se marchita, pierde la ilusión, las heridas de la vida pues no se le cicatrizan, no, a veces supuran. Unos más y otros menos, claro está. Pero vosotros estáis llamados a esta vida, a la vida que Jesús ha traído. Y vosotros seréis los primeros beneficiados. Algunos piensan en la religión como una carga, como unas cadenas que no nos dejan ser libres y no nos dejan ser felices y lo ven todo de un modo sombrío. Es justo al revés. Es justo al revés. Dios ha traído la salvación por su tierna misericordia, y su salvación es luz, la luz que está contenida en las sagradas palabras de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Aquí acabo el sermón y ojalá que el mismo que os habla se esforzara un poco más. Al final todos somos débiles, pero bueno, Dios lo comprende y nos ayuda. Ojalá que al menos a partir de ahora nos esforcemos un poco más.